Hablamos de otro grupo de alimentos, de macronutrientes, que serían las proteínas. De las proteínas necesitamos aportar a nuestra dieta 2 raciones diarias, una a la comida y otra a la cena. Sería entre un 12 y un 15% de las calorías totales de la dieta. Pero estas raciones tienen que ser raciones pequeñas, no pueden ser raciones muy grandes. De proteína, pues conocemos el pescado, los huevos y las carnes. Las recomendaciones actuales es que de estos 3 tipos de proteínas sean de entre 3 y 4 veces por semana, tanto de huevos como de carnes como de pescados, pero en la actualidad se come mucha más carne que pescado. Entonces, las recomendaciones actuales y todas las campañas publicitarias se hacen para que se coma más pescado que carne. Bueno, ahora hablaremos de los lácteos, otro grupo de alimentos. Los lácteos están incluidos en las proteínas, en los macronutrientes de las proteínas, y se recomiendan 2 raciones al día. Se recomiendan 2 raciones al día para cubrir las necesidades de calcio. Los alimentos que contienen lácteos son la leche, los yogures y el queso. Pero hay más alimentos, aquí no está, en la pirámide nutricional no está, pero hay más alimentos que contienen calcio que no solo la leche y los yogures. Por ejemplo, los frutos secos, las avellanas y las almendras contienen mucha cantidad de calcio. Y por ejemplo también las algas contienen mucha cantidad de calcio, o las verduras crucíferas contienen mucha cantidad de calcio, como son la col, la coliflor, las coles de Bruselas. Entonces, bueno, la recomendación es esta recomendación, que son 2 raciones de lácteos al día. Si no comemos lácteos, si no cumplimos esta recomendación todos los días y lo cambiamos por alimentos que contengan esta cantidad de calcio que necesitamos en nuestro organismo, pues ya estaríamos cubiertos de calcios y no hace falta que hagamos cada día 2 raciones de lácteos. Luego tenemos los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Las frutas y las verduras son el grupo de alimentos que más vitaminas y minerales tienen, tanto hidrosolubles como liposolubles. De frutas y verduras se recomiendan cada día 5 raciones de frutas y verduras. 3 en forma de fruta, serían 3 piezas de fruta, y 2 en forma de verduras, que sería un plato para comer y otro para cenar. De vitaminas hay de 2 tipos. Están las vitaminas hidrosolubles, que son la vitamina B1, la B2, la B3, la B5, la B6, la B8, la B9 y la B12, y la vitamina C. Estos serían vitaminas hidrosolubles. Las legumbres, el arroz, la pasta, el pan integral y la patata, en estos hidratos de carbono se encuentran la mayor parte de vitaminas del grupo B. Las vitaminas del grupo B funcionan como coenzimas en las reacciones metabólicas para generar energía, y si no están presentes estos hidratos de carbono, el metabolismo va mucho más lento. Por eso en muchas dietas se eliminan los hidratos de carbono, y no deberían eliminarse por esta razón, porque si no el metabolismo va mucho más lento y faltan este tipo de vitaminas, que son las del grupo B, que son las necesarias para que las reacciones metabólicas se produzcan. Luego también tenemos la vitamina C, que se encuentra básicamente en las frutas y en las verduras, y en los huevos, en las carnes y en los pescados también se encuentran este tipo de vitaminas del grupo B, pero en menor cantidad. Donde más se encuentra son en los hidratos de carbono. En la otra clasificación de vitaminas hemos hablado de las vitaminas hidrosolubles, ahora pasamos a hablar a las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. La mayoría de estas vitaminas se encuentran en alimentos que contienen grasas, básicamente en los pescados, la carne y los huevos. En los lácteos también se encuentran,
y en el aceite de oliva se encuentra especialmente la vitamina E. En las frutas y las verduras también se encuentra la vitamina K, que es muy necesaria para coagular la sangre. Bueno, luego ahora pasamos a hablar de los minerales. En los minerales se puede clasificar en macroelementos y microelementos. Los macroelementos son los que necesitamos en grandes cantidades, como el calcio, el fósforo, el magnesio. Estos forman parte de nuestra estructura en el organismo y además funcionan como reguladores también en algunas reacciones metabólicas. Por ejemplo, el calcio es muy importante para la formación de huesos, pero también para la coagulación sanguínea. Luego tenemos una serie de oligoelementos que son necesarios en pequeñas cantidades, en menos de 100 miligramos al día. Estos son el hierro, el cobre, el flúor, el cobalto, el cromo, el selenio, etc. De minerales, no solo hay estos, hay más minerales que necesitamos en nuestro organismo. Estos son los más conocidos y los más importantes. Y estos minerales se encuentran en casi todos los alimentos, tanto en hidratos de carbono, como en frutas y verduras, como en huevos, carnes y lácteos, y en los pescados también. Y luego tenemos los alimentos, en el vértice de la pirámide tenemos los alimentos de consumo ocasional. Los alimentos de consumo ocasional deberían ser alimentos de consumo ocasional. No, en la actualidad hacemos la pirámide de la SEN al revés. Estos alimentos son los de consumo habitual y no deberían serlo. Estos alimentos son los embutidos, los dulces, los helados, el azúcar. Cuando se hizo esta pirámide de la SEN, alimentos de consumo ocasional no especifica qué es un consumo ocasional. Bueno, en mi opinión, un consumo ocasional es 1 o 2 veces al mes. Esto es que si algún día me apetece una pizza, pues me hago una pizza, o si algún día me apetece un helado, pues me hago un helado. Pero no deberían ser alimentos de consumo habitual como están siendo ahora. Y luego os he puesto aquí una dieta de ejemplo de una dieta saludable y equilibrada. Por ejemplo, en el desayuno podríamos hacer un vaso de leche de avena, que sería una ración de leche, y un bocadillo de jamón, que sería una ración de hidrato de carbono. A media mañana podríamos hacer una pieza de fruta, por ejemplo un plátano, que sería una ración de fruta. Luego a la comida pues podríamos hacer un primer plato de ensalada verde, así cubrimos la ración de verdura. Y de segundo podríamos hacer pollo al horno, un pollo pequeño, no un pollo demasiado grande, y con patatas al horno. Así tendremos la ración de hidratos de carbono, de proteína y de verduras. De postre podemos hacer una ración de fruta, que es, por ejemplo, unos higos. A la merienda estaría bien hacer 2 yogures, que cubriríamos la otra ración de lácteos que necesitamos, y 4 galletas serían la ración de hidratos de carbono. Y a la cena podríamos hacer arroz integral con verduras de primer plato, que cubriríamos las raciones de hidratos de carbono y de verduras que necesitamos, el salmón a la plancha, que cubre las necesidades de proteína que necesitamos, y una pieza de fruta como postre. Bueno, pues hasta aquí la clase de los nutrientes en una dieta equilibrada. Gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado.